Remontada épica al mejor estilo merengue. Vamos, estamos en cuarto de final de la Copa del Rey. Nunca nos deis por muertos, nunca. Qué jugadorazo es Ceballos. Revolucionó el encuentro junto a Asensio. Vinicius también fue fundamental. Vamos a analizar el partido del día de hoy. Comencemos. Un partido que el Real Madrid comenzaba con la misma dinámica de partidos anteriores. El conjunto merengue saldría con el siguiente 11 ante el Villarreal. En el arco, Thibaut Courtois, defensa de 4 con Ferland Mendy por el carril izquierdo, mientras que por el costado derecho saldría con Nacho ante la baja de Carvajal. Parejas de centrales, Eder Militao y Antonio Rüdiger, mientras que en el mediocampo saldría de pivote Camavinga junto a Kroos y Valverde. Y arriba saldrían Vinicius, Rodrigo y Karim Benzema. Ese sería el 11 por el que apostaría Carleto Ancelotti ante el Villarreal en la Copa del Rey. Un primer tiempo lamentable por parte del conjunto merengue, que fue completamente maniatado por los locales, ganándoles tanto en lo físico como en lo táctico, sin actitud y con los mismos despistes defensivos que ante el Barcelona y los anteriores encuentros. Lamentable actuación del Real Madrid, que en los primeros 45 minutos se fue al descanso perdiendo 2-0 ante los locales. Un partido que el Villarreal, en mi punto de vista, fue muy superior, con transiciones rápidas y muy buenas combinaciones en campo rival. El primer gol ante el conjunto merengue de Capué fue un golazo brutal, batiendo con un gran disparo a Courtois en el minuto 4. Fue un comienzo arrollador de los locales, si bien es cierto que el Madrid tuvo dos ocasiones claras, con un potente disparo de Valverde al borde del área, que salió alto, y un chispazo de Rodrigo y otra de Mendy. Dos fogonazos blancos en medio de un monólogo amarillo, mientras que el segundo gol del Villarreal, al terminar el primer tiempo, reflejó lo mal que la estaba pasando el conjunto merengue, que por cierto, en la jugada previa al gol, gran diagonal de Chukwueze, que se ve claramente un paso adelantado, un gol polémico que no fue anulado, y de esta manera el Madrid se iba al descanso perdiendo el encuentro. Una primera parte que evidencia muchas carencias defensivas y lo mal trabajado que está el Madrid en el aspecto defensivo, un equipo que les cuesta defender, y que con las ausencias de Álava y Carvajal en defensa, más aún se le están complicando los encuentros, con muchos desajustes defensivos, y un Kroos que no está pasando por un buen momento de la temporada, al igual que Luka Modric, que a día de hoy ni siquiera fue convocado. La primera parte del Madrid ha sido todos los síntomas de un equipo que no tiene buen funcionamiento y que tácticamente Setién le ganó el primer tiempo a Ancelotti. En el segundo tiempo, Ancelotti acertó con los cambios, ante una gran lectura del partido, analizando muy bien las fallas del conjunto merengue en el primer tiempo, y de esta manera daba entrada a Ceballos y Asensio, por Kroos y Rodrigo. De esta manera los blancos daban vuelta al encuentro con gol de Vinicius en el 57. Una maravillosa asistencia de Ceballos que metía a los blancos en el partido, brutal cambio del Madrid con la entrada del español, una variante táctica que sinceramente me gustó mucho. Se vio un Madrid más fresco en el mediocampo con los cambios y un Camavinga que fue de menos a más en el partido. Sin duda la presencia del español en el mediocampo fueron determinantes en el encuentro. Un Madrid que de a poco fue creciendo en el partido y llegaba al minuto 70. Gol del Madrid, cabezazo de Benzema en el área que rechazó el arquero del Villarreal y aprovechó un Militao bien posicionado que lograba empatar el encuentro. Vaya partido que se venía en la cerámica y vendría el momento más decisivo del Real Madrid, que lograba remontar el encuentro al Villarreal con una gran jugada que comenzó Vinicius, una jugada individual del brasileño entre líneas que filtraba un gran pase a Asensio, y este ha dado una asistencia espectacular a Ceballos, que de primera, sin pensarlo, ha dado un gran disparo con rosca al segundo palo. Increíble golazo de Ceballos, que fue el jugador MVP del partido, determinante el español. Pero antes del gol del Madrid hubo una jugada polémica, una carga en el área de Militao a Morales, que lo derriba en el área, un penal claro a favor del Villarreal, sin duda, un partido de locos que a raíz de esa jugada llegaba el gol de Ceballos, un partido que se le ha ido de las manos a Gil Manzano, mal arbitraje del colegiado y decisiones que perjudicaron tanto a los locales como al Madrid. En el segundo tanto del Villarreal, en mi opinión, estaba un paso adelantado Chukwueze, mientras que esa jugada de Militao a Morales era desde luego claro penal para los locales, un arbitraje terrible, nefasto, por parte de Gil Manzano. Por cierto, gran partido de Camavinga, me gustó mucho la actitud del chaval francés.
y Vinicius, que tuvo, o mejor dicho, fue determinante en el segundo tiempo junto a Ceballos. En defensa seguimos con los mismos problemas, pero esta vez se vio a un Madrid con ganas, con garra, con intensidad, con ilusión de remontar el encuentro. En lo táctico estuvo parejo. En el primer tiempo Setién le ganó a Ancelotti, pero en el segundo tiempo Ancelotti acertó muy bien con los cambios y terminó comiéndose a un Villarreal que luego del minuto 60 mostró un bajón físico, sin duda. Pero señores, ya es hora de espabilar. No podemos seguir permitiéndonos el lujo de comenzar así dormido el primer tiempo, como salió el Madrid en este caso ante el Villarreal. Se viene el momento más crucial de la temporada. Se viene en febrero el Mundial de Clubes. La Liga se viene el fin de semana ante el Bilbao. Se viene la Champions en febrero ante el Liverpool. Hay que tratar de corregir todos esos desajustes defensivos que tiene el conjunto merengue. Estamos vivos en la Liga y en la Copa del Rey. Más allá del resultado, esta victoria es de suma importancia para recuperar la confianza en la plantilla de cara a lo que se viene, señores. Me gustó mucho la respuesta del Madrid en el segundo tiempo. Madridista, ¿y qué les pareció a ustedes el partido de Ceballos? ¿Creen ustedes que tiene el nivel suficiente como para ser actualmente el titular en el mediocampo en vez de Kroos o Modric, que sin duda no están teniendo una gran temporada y están muy bajos con respecto a su nivel del año pasado? Entonces, en este caso, Camavinga y Ceballos están tocando a la puerta de la titularidad. Por lo tanto, yo creo que se le debería dar más oportunidades. Por lo menos el fin de semana el Madrid debería salir con Camavinga y Ceballos ante el Bilbao. Veremos cuál es la decisión final de Ancelotti. Y recuerda, si te gustó este video, dale un enorme like, suscríbete al canal si no lo estás. De esta manera no te perderás de ningún video y de las mejores noticias del Real Madrid. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo. A la Madrid.